Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos. Esta mañana, como dice el pastor Chris, tengo el privilegio de compartirles la palabra. Quiero compartirles algo que Dios ha estado hablando en las últimas semanas a mi vida. Y cuando digo que Dios ha estado hablando a mi vida estoy diciendo que esto que les voy a hablar el día de hoy, que esto que les voy a compartir el día de hoy, aplica primeramente para mí. Es para mí, Dios está hablando para mí, no me está diciendo para que yo venga y les diga, sino Él está hablando a mi vida. Y este tema, esto que les voy a hablar hoy, aplica primeramente para mí, pero estoy seguro que al compartirles a ustedes, yo estoy seguro que a alguien más le va a servir esto. Estoy seguro que a alguien más le va a abrir una ventana, una puerta, y les va a abrir algo que podrán quizá ver que a lo mejor al día de hoy no han visto y que a lo mejor están en el mismo punto en el que yo me encontraba o quizá todavía me encuentro y que estoy trabajando en ello para hacer lo que Dios ha estado hablando. Amén. Y el tema del día de hoy se llama el hermano mayor. Quiero que estén muy atentos porque va a estar así como raro, como que ¿de qué estamos hablando? Pero ahorita vamos a ver. Vamos a leer todo el capítulo 15 de Lucas, todo Lucas 15 lo vamos a leer. En este capítulo vamos a encontrar tres parábolas. Si ustedes ven en su Biblia, tiene tres títulos este capítulo y la primer parábola habla de la oveja perdida. Si ven en su Biblia, repito, en la segunda parábola habla de la moneda perdida y en la en el tercer parábola, habla del hijo pródigo. Son tres palabras. Estas tres parábolas normalmente se enseñan por separado. Cada una de las parábolas tiene en sí una enseñanza. Pero esta vez vamos a ver las tres y al final vamos a ver y vamos a entender por qué estamos viendo las tres. Vamos a ver un escenario general de lo que Dios quiere hablarnos y quiere decirnos. Vamos a leer Lucas 15, del 1 al 7, que es la primer parábola. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Hago ahí un paréntesis. Esa es la introducción a este capítulo, al capítulo 15. Esta es la introducción. ¿Qué dice? Que se acercaban a Jesús. ¿Quiénes se acercaban a Jesús? Dice ahí que los pecadores y los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos en ese entonces eran los recaudadores de impuestos. No eran muy bien vistos, la gente no los quería, la gente los repudiaba, dice la palabra de Dios, porque eran los que recaudaban los impuestos, no eran bien vistos. Y los pecadores, pues obviamente que tampoco eran bien vistos, ¿sí? Y con ellos estaba Jesús, con ellos se habían reunido ¿para qué? Para oírle. Pero ¿qué dice más adelante? Dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, también ahí estaban, se estaban dando cuenta, ahí estaban los fariseos, ¿y quién más estaba? Y los escribas, dice, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Quiénes eran los fariseos y quiénes eran los escribas? Los fariseos en ese entonces eran el sector religioso de Israel. Eran los religiosos, representan a la iglesia, por decirlo, al sector religioso. ¿Sí? Pero los fariseos hagan de cuenta que los fariseos representan a la religión rechaza, la religión murmura, la religión señala, pero Jesús abraza, Jesús nos muestra su amor, ¿sí? Y los fariseos y los escribas eran los eruditos de la palabra, eran los intérpretes de la ley, eran los que conocían la ley de Dios, eran digamos que los entendidos, por así decirlo, de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Sin embargo, pues evidentemente no eran tan entendidos, porque ¿qué era lo que hacían? Murmuraban, criticaban, señalaban, esos son pecadores y Jesús con ellos come, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús nos muestra su amor, porque Jesús nos abraza, Jesús no nos rechaza, Jesús nos acepta como somos, y acepta el pecador. ¿Qué hubiera sido
de todos los que estamos aquí? ¿Qué hubiera sido? Hablo de mí, a lo mejor no hablo de nadie más, hablo de mí. ¿Qué hubiera sido de mí cuando yo no conocía de Dios y cuando vivía como vivía y cuando era como era? Si Jesús hubiera tenido un corazón como el de los fariseos o como el de los escribas, simplemente me hubiera rechazado, porque me hubiera dicho, este es un pecador de pies a cabeza, y me hubiera rechazado. Sin embargo, Él me abrazó, Él abrió sus brazos y me recibió tal y como venía, tal y como era. Él me mostró su amor. Amén. Es importante entender que Jesús quiere mandar un mensaje, quiere hablarle a la gente, aprovechando que están, digámoslo así, todo tipo de gente, pecadores, publicanos, fariseos, escribas. Es decir, era un mensaje para todos. Y a cada uno, en estos tres parábolas, a cada uno le va a dar, digámoslo así, su porción. A cada uno le va a aplicar una parte. Amén. Sigue diciendo ahí, dice, entonces él le refirió, ¿quién? Jesús. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahí Jesús les está poniendo esta parábola. ¿Y qué le está diciendo? Había un pastor que tenía su rebaño y en ese rebaño tenía ¿cuántas ovejas? Tenía 100 ovejas. ¿Y cuántas se le pierden? Una se le pierde. ¿Y qué dice? Voy a buscarla. Voy a ir por esa oveja que se me ha perdido. Voy a ir por ella. No, en un momento dado no le importó dejar a 99 con tal de ir por esa. ¿Qué hubiéramos pensado a lo mejor muchos de nosotros? O no nosotros, pero a lo mejor algún otro pastor. Ay, bueno, ya se perdió. Ni modo. Tengo, ¿cuántas más tengo? ¿Qué perdió? No gran cosa. ¿Estamos de acuerdo? Tengo 99 aquí seguras. A lo mejor si voy en búsqueda de esa que se me perdió, puedo perder más. Sin embargo, el pastor aquí nos demuestra que todas eran importantes. Las 100 tener las 99 era importante, pero también esa perdida era importante. ¿Y qué hace? Va y la busca. Amén. Seguimos, pasamos a la segunda parábola, y la segunda parábola dice, ¿o qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es una historia diferente, pero tiene su similitud. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí una mujer que tiene 10 dracmas. ¿Qué es la dracma? La dracma es una moneda. La dracma nos enseña la palabra de Dios que era una moneda de baja denominación. Era una moneda de baja denominación. ¿Qué es lo que pasa cuando a lo mejor nosotros traemos la bolsa llena de monedas y queremos sacar unas y se nos cae una, a lo mejor de 2 pesos o a lo mejor de 1 peso? Ay, a lo mejor, a veces nos da más flojera buscarla. Ah, era de 1 peso, ¿no? Y decimos, bueno, hay que se quede, luego la levanto, ¿no? No le damos quizá tanta importancia. Pero ¿qué dice aquí? ¿Qué dice esta parábola? ¿Qué dice? Que la mujer tenía 10 y perdió una. ¿Y qué hizo? Dice que enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. El mismo caso ya pudo haber dicho, bueno, no importa, tengo 10 más, ahí luego la busco, ahí luego la encuentro, ahí luego saldrá. Sin embargo, dice que con diligencia la buscó hasta encontrarla. También ella no dijo, bueno, tengo 10, nada más es una, sino dice que movió, yo me imagino que movió todo, ¿no? Movió todo, movió los sillones, movió todo hasta encontrar la moneda. Amén.
Y nos vamos a esta última parábola, que es la del hijo pródigo. Esta está más larga. Vamos a leerla también. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Este hombre, ¿qué perdió? Este hombre perdió un hijo. En esta tercera parábola vemos cómo el padre pierde a su hijo. Es un caso un tanto distinto a los otros, porque este hijo en rebeldía, pues en eso, en rebeldía, en desobediencia, ¿qué dijo? Padre, quiero que me des lo que me corresponde, mi parte de la herencia. Aquí quiero hacer un paréntesis. La herencia no se podía o no se debía de dar, sino ¿hasta cuándo? Pues hasta que el padre faltara. Sin embargo, el hijo, ¿qué dice? A mí no me importa. Quiero mi herencia, quiero mi parte, la parte que me corresponde. ¿Y el padre qué hace? El padre se la da. El padre se la da. Y dice la palabra que hijo rebelde, días después de haber recibido, lo juntó todo, agarró y se fue. Y entonces en esta parábola podemos ver cómo el padre, ¿qué es lo que sucede? Pierde a su hijo. Lo pierde por sus malas decisiones, lo pierde por rebelde, y el hijo se va y se pierde. ¿Cómo dice la palabra que vivió? Perdidamente dice que vivió. ¿Estamos de acuerdo? Antes de continuar, quiero establecer algunos puntos. Y el primero que quiero establecer es que, ya lo dije, pero quiero que lo recordemos, Jesús a quién le habla en este momento. Cuando lanza esta palabra, lanza estas 3 parábolas, ¿a quién le está hablando? Pues le está hablando a todo tipo de gente. No es un sector en específico. Son pecadores, son publicanos, son fariseos y son escribas. Es decir, le está hablando a todos. ¿Sí? Eso lo tengámoslo en mente.
Número 2, ¿qué es lo que encontramos en estas tres parábolas? Son tres historias, digamos, diferentes. Decía en un principio, son tres historias que normalmente se predican de manera individual y tienen una enseñanza cada una. Sin embargo, al ver las tres juntas, encontramos tres coincidencias en las tres parábolas. ¿Cuáles son esas tres coincidencias? Número 1, algo perdido. Número 2, algo encontrado. O sea, es algo perdido, pero algo que a la vez también se encuentra, se recupera. Y la tercera coincidencia, ¿cuál es? Hay celebración. En los tres casos hay una celebración, hay un gozo, se alegran. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hay esas tres cosas. Otra cosa que quiero que notemos es eso, que Dios celebra, que Dios le gusta celebrar cuando recupera algo perdido. ¿Qué es lo que pasa en la tercer parábola? En la tercer parábola, ¿qué dice? Regresa el hijo y el hombre se emociona, dice que sale a su encuentro y lo abraza. ¿Y qué le dice a los criados? Traigan. ¿Que traigan qué? Traigan calzado, traigan ropa, traigan un anillo y traigan al becerro más gordo. De esas cuatro cosas que mandó traer el padre, ¿cuál de esas cuatro eran necesidades? Había solamente una necesidad. ¿Cómo estaba el hijo? ¿Cuál fue la crisis del hijo? ¿En qué punto se encontró? Con hambre. El hijo se quedó sin nada y tenía hambre. Esa era la verdadera necesidad. ¿Cuántas cosas mandó traer el padre? 4 cosas. De las 4 cosas, solamente una cubría la necesidad. ¿Estamos de acuerdo? Que era el becerro gordo. Y hubo 3 cosas más que pidió. ¿Qué podemos ver ahí o qué podemos entender? Que lo que pidió el padre para el hijo son cosas de honra, porque seguramente el hijo venía como, venía sucio, venía a lo mejor sin bañarse, venía en malas condiciones. Y entonces el padre gozoso, el padre emocionado, el padre contento de que su hijo había vuelto, ¿qué dice? A este lo bañamos, lo planchamos, lo vestimos. ¿Y qué dijo? Mandó traer lo mejor. Dice que el mejor ¿qué? El mejor vestido, dice, que mandó pedir el mejor vestido para darle la honra al hijo, es decir, para que el hijo delante de todos recuperara la honra y dijera, este se fue, un pecador, un desobediente, pero al final de cuentas, ¿quién es? Es mi hijo. Y lo vistió y lo calzó y le puso anillo. Ese anillo, ¿qué representa? Ese anillo, ¿qué pasa cuando el novio le da el anillo a la novia? Representa el compromiso y ese anillo le da el padre al hijo en representación del compromiso que tiene el padre con el hijo. Y son 3 cosas, de las 4, eso es importante que lo tengamos en la mente. De las 4 cosas, solamente una cubría la necesidad y las otras 3 eran cuestión de honra. La pregunta es, ¿el hijo merecía esa honra? ¿Estamos de acuerdo que no? Porque fue desobediente, ¿verdad? Porque voy a usar esta palabra, porque fue gandalla, el papá todavía no se moría y ¿qué le dijo? Dame mi herencia, dámela. Y no solamente le dijo dámela, sino fue y la malgastó. Entonces el hijo fue gandalla, fue abusivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿la merecía? No la merecía, pero el padre, ¿qué hace? El padre le da una honra inmerecida. Y el padre está contento y el padre está feliz porque su hijo perdido estaba, pero había sido hallado. Y era lo que a él le importaba. Él estaba feliz, él estaba contento y lo honra aún de no merecerlo. Y le da lo que no merecía. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importante que tú y yo lo tengamos en mente. Ahora, ¿de qué se trata el tema? A ver, ¿quién me puede decir de qué se trata el tema? Tiene no, el título, ¿cuál es? El hermano mayor, pero estamos hablando de qué se trata el tema. Hermano, no lo sé, lo pregunto. Porque si todo ese arrepentimiento lo hizo entrar en razón, él entró en razón antes, dice que él entró en sí y dijo, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy viviendo perdidamente? Si en casa de mi padre hasta
Hasta los jornaleros comen mejor que yo. Él entró en sí antes. Él entendió, estoy haciendo mal y es que vuelve. Él prepara su speech, ¿no? Él prepara y dice, iré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Él se prepara, ¿no? Para ir con el padre. Él ya había entrado en sí. Pero ¿de qué estamos hablando? Mientras cansados y cargados. ¿Quién da más? Estamos hablando, y ese es el tema de lo que yo quiero hablar, y van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver con lo que dijiste en un principio? El asunto y el punto de este tema es lo perdido. Es lo perdido. El tema central, sí, el tema se llama el hermano mayor, pero el tema central y lo que quiero que entendamos esta mañana es lo perdido. Lo perdido es el punto medular de la enseñanza del día de hoy. Y quiero hacer una recapitulación y quiero que me ayuden. En la primer parábola, ¿qué se perdió? Una oveja. En la segunda parábola, ¿qué se perdió? Dracma. En la tercer parábola, ¿qué se perdió? Ok. Voy a hacerles otra pregunta. Adelante, adelante. Voy a hacerles otra pregunta. ¿Cuántos hijos se perdieron? Bueno, cada parábola. No, en la tercera parábola. Ahí está la falla y ahí está el error. Cuando nosotros escuchamos una prédica o una que nos comparten la palabra de la parábola del hijo pródigo, 99 prédicas de 100 que podamos escuchar, 99 vamos a escuchar que se trata del hijo pródigo. 99. Y quizá, y muy quizá escucharemos una del hermano mayor. Y todos pensamos y todos creemos que el que se perdió fue el hijo pródigo. Ese fue el perdido, pero quiero que hoy podamos descubrir algo. Quiero que hoy podamos ver algo que a lo mejor no hemos visto y que a lo mejor no hemos comprendido y que a lo mejor, pues eso, no hemos visto. Dice en el 24, porque mi hijo muerto era, ya revivido, se había perdido, pero dice, y su hijo mayor estaba en el campo. ¿El hijo mayor en dónde estaba? En el campo. ¿Qué estaba haciendo? Llevando su vida normal. No había nada fuera de lo normal en la vida del hermano mayor. Todo estaba en orden. Dice que estaba en el campo y cuando vino, es decir, de trabajar del campo, regresa a la casa y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué pasó con el hermano mayor? Se enojó. Pregunto yo, ¿había una razón así a simple vista como para enojarse? ¿Sí o no? Sí, pues sí, que se había ido el hermano. Pues sí, no. Pero a ver, aquí quiero que entendamos algo. Aquí quiero que entendamos algo. Dice la escritura y enseña la palabra y la tradición judía al hermano mayor, ¿cuánto le correspondía de herencia? Era el hermano mayor recibía doble herencia. Se fue el chico. Entonces, y el chico, ¿qué le dice al padre? Dame mi parte de la herencia. Es decir, si el padre tenía 100,000 pesos, vamos a poner un número, el padre tenía 100,000 pesos, al hijo chico le dio 33,000 pesos. Ahí están tus 33,000. Y se guardó 66,000 pesos para el mayor. Si tenía 100 animales de ganado, 33 le dio al hijo y 66 le guardó al mayor. El hijo mayor, el primogénito, tenía derecho a una doble porción. Entonces, bueno, si el hijo chico se había gastado su parte, pues a mí qué me importa, era su parte. Yo tengo mi parte. Mi parte ahí está. Mi padre solamente le dio su porción y guardó mi porción, mi doble, mis 66
mis 66,000 pesos, mis 66,000 vacas, el doble de la porción. Entonces, ¿realmente había una razón por la que se enojara? No tendría que ser la misma actitud del padre, la del hermano, decir, bueno, mi hermano se perdió y ya regresó, y también no tendría que haber habido gozo. Son hermanos, yo diría, pues ¿por qué se enoja? Gloria a Dios que mi hermano volvió. ¿O quién de aquí que tenga un hermano que no esté a los pies de Cristo está contento y alegre porque está perdido? Ninguno, estamos de acuerdo. Y el día que venga y ponga un pie en este lugar y entregue su vida a Cristo, ¿nos vamos a enojar? ¿Nos vamos a alegrar? Pero quiero que veamos, que empecemos a analizar la actitud del hijo mayor. Se enoja, dice ahí, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te sirvo. Aquí quiero que pongamos mucha atención en el 29. Y aquí creo que está gran clave de lo que les quiero hablar esta mañana. Dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Hasta ahí nos quedamos. ¿De qué les suenan esas palabras? ¿De qué les suenan? ¿De un hijo? No. Se escuchan más, estas palabras se escuchan más, sí o no, díganme, de un empleado, de un jornalero. ¿Sí o no? Se escucha más, o sea, dice aquí, o sea, él no le está diciendo, oye, papá, yo he estado con... No, él le dice, mas él respondió, le dijo, papá, he aquí tantos años te sirvo. Él está hablando como un jornalero, como un empleado, como un trabajador. Dice, 29, dice, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. O sea, siempre he seguido tus órdenes como un buen trabajador. Y aquí es donde encontramos, y aquí es por donde podemos observar que el que realmente, o sea, ahí había dos hijos perdidos. Dijimos, ¿cuántos hijos perdidos? Uno, pero realmente podemos ver dos. Uno que fue rebelde y se fue, y otro que a lo mejor no fue rebelde, pero que también estaba perdido y que se quedó en casa. Y ese es de lo que yo te quiero hablar. De ese hijo que se perdió o que perdió algo. Él no habla como un hijo, él habla como un jornalero. Él habla como un trabajador. Y mi pregunta es, ¿qué fue lo que perdió? Exactamente. Él lo que perdió fue su identidad de hijo. Él vivía en la casa del padre, él estaba ahí. Él tenía todo lo que había en ese momento en la casa del padre, era de él. ¿De quién era? Era de él. Todo era de él. Y él vivía ahí y él tenía derecho a todo. Pero él había perdido su identidad como hijo. Él estaba perdido, él no era un hijo, él era como un jornalero, como un trabajador. El otro se había ido y había desperdiciado, y es ahí donde vemos, y las enseñanzas nos las ponen y nos las dan, y decimos, sí, es que el hijo pródigo fue el que desperdició todo, ¿no? Fue el que tiró todo. Y yo les voy a preguntar, desde mi punto de vista, hay dos formas de desperdiciar las cosas. Una es la del hijo pródigo, él agarró las cosas y las desperdició, las malgastó, dice la palabra. Pero yo te voy a poner un ejemplo muy, no sé qué palabra decir, muy coloquial. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si vamos a poner al hijo pródigo y al hijo mayor? A los dos los vamos a poner. Y llegan a su casa y llegan al refrigerador. ¿Qué pasa? Vamos a poner, este es el hijo pródigo, llega al refrigerador y agarra y saca el jamón y saca el queso. Ay, esto no me gusta, y lo tira a la basura. ¿Qué hizo? Desperdició, ¿estamos de acuerdo? Lo desperdició. Y eso es lo que claramente hizo el hijo pródigo, ¿estamos de acuerdo? Lo desperdició, lo malgastó. Pero ahora veamos lo que hizo, que muchas veces no se ve tan claramente. ¿Qué fue lo que hizo el hermano mayor? El hermano mayor también fue a su refrigerador,
Pero como él, ¿qué dice aquí? Dice en el 29, no habiéndote desobedido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Había necesidad que le dieran algo? ¿Por qué? Era de él. Entonces, en el segundo escenario, ¿qué pasa cuando tú vas a tu refrigerador y tienes el jamón y el queso, pero no lo ocupas en 15 días? No lo ocupaste. ¿Qué pasa? ¿Te lo puedes comer? ¿Cómo está? Baboso. Está echado a perder, está verde. ¿Y qué haces? ¿Lo consumes? No lo consumes. ¿Y qué tienes que hacer? Lo tienes que tirar. ¿Quién desperdició? El rebelde que se fue, el rebelde que se fue y a luces y a vista de todos fue el rebelde y el mal portado y el gandalla y todo, y se fue y desperdició. Pero el que se quedó en casa, el bien portado, el que no desobedece, el que estuvo ahí sirviendo, ¿no hizo lo mismo? Había una rebeldía pasiva en él, uno tuvo una rebeldía activa y él agarró y dijo, dame mis cosas y yo me voy y lo malgasté. Pero el otro, como perdió su identidad de hijo, todo lo que había en casa era de él, pero no lo aprovechó y no lo usó, pero también se desperdició. Y eso es de lo que yo te quiero hablar el día de hoy. Hablamos normalmente de la gente que se pierde, ¿no? Vemos 3 parábolas. ¿Y qué dice la primera? Al final, en la parte final, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y de esto hablamos comúnmente, del pecador, del que no conoce de Dios, del que está perdido, del que está fuera de casa. ¿En dónde se perdió? Díganme, ¿en dónde se perdió? ¿De dónde se perdió la oveja? Si eran 100, ¿qué era? Era un rebaño. ¿De dónde se perdió la oveja? Del rebaño. La iglesia, pregunto yo, ¿la iglesia esta aquí representará un rebaño? Sí. Entonces la oveja se pierde de casa, del rebaño. ¿Dónde se perdió la dracma? ¿Sí? Ahí. Dice ahí que una moneda de dracma vale la casa. Se perdió en la casa. La moneda estaba en casa. Pero también dice ahí, dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y nuevamente ponemos nuestra mente y nuestra mirada en el que está afuera y en el que está perdido y que viene a la casa. Pero la moneda se perdió de dentro de la casa. La tercera pregunta, ¿dónde estaba el hijo? Estaba en la casa. Estaba bajo la cobertura del padre. Estaba en el ambiente familiar, en el seno familiar. Pero este se revela y ¿qué hace? Se va. ¿Sí? Este se va. Uno se va. Y el otro se queda, pero el otro estaba igual de perdido. ¿Quién, evaluando quién podría estar más perdido? Pues los dos estaban perdidos, pero ¿qué será más delicado, por así decirlo? Que tú te rebeles contra Dios y digas, yo me voy de la casa, me voy de la iglesia, no quiero saber y quiero pecar a gusto. Es tu decisión, ¿estás de acuerdo? Y tú así lo decidiste y así lo quieres y lo que venga, así lo aceptas y así lo reconoces. ¿Estás de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando tú decides quedarte en casa? ¿Qué pasa cuando tú estás dentro de casa, dentro del seno familiar? ¿Qué pasa cuando tú estás con el padre ahí? Pero estás perdido, estás perdido. Perdiste tu identidad de hijo. Estás, pero como si no estuvieras. Tienes, pero como si no tuvieras. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo voy a la casa de cualquiera de ustedes? O bueno, se lo voy a poner así, mejor. Que ustedes vinieran a casa. Yo los invito y vienen a casa. ¿Quién de los que está aquí estamos platicando en la sala y se levanta a la cocina y abre el refrigerador y saca la jarra y se sirve un vaso de agua? ¿Quién lo haría?
No, no, pero yo los invito a ustedes. ¿Quién de ustedes? Yo los invito a mi casa. ¿Quién de ustedes se levantaría? Estamos platicando, ahorita vengo. Van, sácala y se sirven. ¿Quién lo haría? Creo que no lo haría nadie, ¿estamos de acuerdo? Necesitaría ver muchísima confianza. Pero ¿qué pasaría si yo voy a su casa y ustedes se levantan al refrigerador? ¿Alguien pediría permiso? Ustedes en su casa. ¿Pedirían permiso? ¿Lo pensarían dos veces? ¿Dirían es una falta de respeto? No, se levantarían, toman la jarrita de agua y la sirven sin ningún problema, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuál es el punto de Dios en la casa? Allá vamos. Calmantis, Montis. Es el chiste, ese era el chiste, tenerlos en suspenso. Tenerlos en suspenso. Aparentemente, y ese es el punto que quiero que veamos el día de hoy, aparentemente. Y a veces es lo triste de los hijos de Dios, que perdemos nuestra identidad como hijos. Se hace fiesta por el perdido, por el que andaba en pecado, en el cielo se hace fiesta. ¿No dice ahí el texto? Y en la segunda dice que ¿qué se hace? Fiesta, ¿por quién? Por el perdido. Y en la tercera se hace o no se hace fiesta por el perdido. El punto es si por el pecador, por el perdido, por el que anda allá afuera en la calle haciendo y deshaciendo, hay fiesta y hay gozo. Dice que en donde hay fiesta y gozo, aparte de los tres, en el cielo. Dice la palabra de Dios que en el cielo hay fiesta por ese pecador que se arrepiente. La pregunta es, ¿qué pasa con el de casa? ¿Qué pasa con el de casa? ¿No habrá más fiesta? ¿No habrá más gozo? Pero a veces los de casa estamos perdidos, o a lo mejor no perdidos, sino hemos perdido algo. El hijo pródigo perdió la identidad de hijo. Él era hijo y era dueño de todo, pero como si no tuviera nada. ¿Qué sentido tiene? El punto es, ¿cuántos de los hijos de Dios que estamos en este lugar hemos perdido la identidad de hijos y tenemos necesidades porque también hemos perdido a lo mejor la salud, porque a lo mejor hemos perdido la economía, porque a lo mejor perdimos el matrimonio, porque a lo mejor perdimos el negocio, porque a lo mejor algo perdimos, o a lo mejor perdimos la fe, a lo mejor perdimos la esperanza, a lo mejor perdimos ese fuego que había dentro de nosotros, recién conocimos del Señor y ahora somos apáticos, ahora nada nos importa. Al principio le queríamos hablar hasta las piedras y le queríamos hablar a este y a aquel y a aquel y a todo mundo le queríamos hablar y ahora somos apáticos y no queremos que nadie se nos acerque. No queremos decirle nada a nadie. Habla de estar perdidos. Los de casa muchas veces estamos perdidos. Los que estamos asistiendo a una iglesia estamos perdidos o hemos perdido algo. Y el punto y lo que quiero que entendamos es que cuando algo se pierde, dice la palabra que quiero que veamos esto, el interés de encontrar lo perdido. El interés de encontrar lo perdido. En la primer parábola hablamos, dice la palabra que era un hombre, dice ahí. Dice, ¿estamos de acuerdo? ¿Quién fue el que perdió? Dice, entonces recibió la palabra diciendo, ¿quién de vosotros tenía? Bueno, ahí podemos entender que se habla de un pastor. ¿Quién es el que trabaja con las ovejas? El pastor. Y el pastor es el que busca a la oveja. Este pastor que hablamos en esta primera parábola, ¿saben a quién representa? A Jesús. Representa a Jesús en esta primera parábola. Jesús es nuestro pastor. ¿Qué dice el Salmo? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué significa la vara? El pastor cuando sale con las ovejas y se va al monte, se va a pastar, se va para allá con las ovejas, sale con una vara y sale con un callado. ¿Y la vara qué representa? La vara representa protección, porque con esa va a apartar, va a ahuyentar a los animales salvajes.
que ponen en riesgo ¿a quién? A las ovejas. Entonces, ¿y el cayado qué es el cayado? El cayado, imagínense, como un bastón, así. ¿Sí me entendieron? Así, un bastón. Es un bastón. ¿Por qué? Porque si se van en el despeñadero, porque si se caen y se atoran, porque pasaba eso, se atoraban entre las piedras, entonces va el pastor y con el cayado que es largo y que es como un gancho, las atora por el pecho y las puede sacar. Entonces dice la palabra de Dios que cuando las ovejas ven que salen a pastar y el pastor lleva la vara y el cayado, les da cierta paz y cierta tranquilidad, hay confianza. Y entonces en esta parábola lo que entendemos es que la persona interesada en encontrar es Jesús. En esta parábola entendemos que es Jesús, representa a Jesús al pastor. En esta segunda parábola, la mujer que pierde las dracmas, ¿a quién creen que representa? No, representa al Espíritu Santo. La mujer diligente representa al Espíritu Santo, ¿sí? Que busca con diligencia, ¿sí? Y en la tercera parábola, al Padre, ¿estamos de acuerdo? El Padre representa al Padre. Es decir, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están interesados en encontrar al perdido. Pero si el perdido pecador, el que está haciendo y deshaciendo, tiene tanto interés y hay tanto gozo y hay celebración, vuelvo al mismo punto. ¿Qué hay de los que están dentro de casa? ¿Qué hay de los que están dentro de la iglesia? ¿Qué son de aquellos que ya no están perdidos, que ya están dentro de casa? Caso, el hermano mayor. El hermano mayor no se fue, el hermano mayor permaneció en casa. Pero ¿cómo vemos su actitud? No era la de un, ¿No era? la de un hijo. No era la de un hijo. Envidia, rencor, resentimiento, enojo con el padre, frustración, mediocridad, celos. Exacta, y eso es lo que yo les quiero hablar el día de hoy. ¿Cuántos estamos dentro de casa pensando, ya la hicimos, estamos aquí adentro, pero ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve si nuestra actitud es tan parecida a la del hijo mayor? Yo pregunto, ¿qué le pasó al hijo mayor, al hermano mayor? Bueno, también hijo mayor. ¿Qué le pasó? ¿Tuvo algo de impacto, ¿cómo llamarle? Una situación complicada, una situación difícil, algo tremendo que pasó en su vida. Él estaba haciendo su vida normal. Fue al campo, fue a trabajar con los animalitos, ahí andaba. ¿Y qué fue lo único que pasó? Que regresó su hermano. Y ese hecho, lo confronta con un enojo, con una molestia. Y ahí podemos descubrir, no tuvo que pasarle nada. O sea, de repente cuando a nosotros nos pasan cosas, reaccionamos, ¿estamos de acuerdo? Reaccionamos. Y me pasó algo grave, algo delicado, ¿no? A lo mejor la salud estuvo grave de salud. Sí, de repente eso te confronta, ¿no? Y te hace pensar de manera diferente, te hace pensar de manera distinta, te hace reaccionar en muchas cosas, que la vida se puede ir en un segundo, que la pandemia, no nos vayamos lejos, la pandemia nos pegó a todos. La pandemia, hubo alguien que no, de alguna forma no lo hizo reaccionar. Pues creo que a todos de una o de otra manera nos hizo reaccionar. Nos hizo entender que no tenemos la vida comprada, nos hizo entender que a veces nos afanamos tanto en las cosas y las podemos perder en un segundo. Yo creo que de muchas formas nos hizo, pero a este hombre, y muchas veces así está la iglesia, no pasa nada, todo está en orden, todo está tranquilo, todo está calmado, todo está bien. Yo creo que no está reconociendo esta paternidad de Dios. Perdió su identidad de hijo. Está creyendo por votarse bien y ya se lo mereció. Ahora, la pregunta es esa. Dice ahí, a ver, vamos a, no podemos
especular, pero vamos a ser sinceros. Dice en el 29, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Ustedes creen? ¿Estamos de acuerdo? Pero justo es eso, ¿no? O sea, sí. Creo que porque hay personas que vienen llegando a la iglesia, o tal vez la hermana que no entiende tanto el punto porque viene llegando. Hay personas que llevan en la iglesia años y se vuelve como una costumbre. Y estamos en la iglesia, podemos decir, yo vengo, yo no falto, yo no estoy en pecado, yo estoy bien, pero igual anda tan criticando al hermano o poniéndole un pero. Estamos ahí, pero el corazón está ahí. Igual de perdido, igual de lejos, pero casi nunca vemos esto. Y ese es ahí donde yo me quiero referir esta mañana. Los que estamos aquí somos de casa, pero a veces pensamos que no pasa nada, pero de repente necesita pasar algo para darnos cuenta que está pasando mucho dentro de dónde, de nuestro corazón y de nuestra manera de pensar. Mi pregunta es, ¿qué has perdido? ¿Qué has perdido? Yo reflexionando en esto, y yo les decía en un principio, Dios me ha estado hablando de esto, porque he perdido muchas cosas. He perdido muchas cosas. Pero ¿qué creen? Que no me había dado cuenta. ¿Por qué? Porque estoy en casa, lo que acabas de decir. Porque no falto a la iglesia. Bueno, hace 8 días falté, pero no falto. Porque aquí estoy, porque leo mi Biblia, porque oro, porque vengo al grupo, porque soy de casa. ¿Sí? Y esa manera de pensar es la que yo tenía, pero caigo en cuenta porque pasan situaciones en la vida que son como no quisiéramos que fueran, porque nos suceden cosas que no quisiéramos que nos sucedieran, porque las cosas no salen como quisiéramos. Y entonces nos confronta ahí al hijo mayor, al hermano mayor, aparentemente llevaba una vida normal y pasó algo insignificante, pero lo está confrontando con su realidad. Y podemos ver que estaba igual de perdido que el otro. Y podemos ver que también había perdido mucho. ¿Y cuántos de nosotros no hemos perdido muchas cosas y ni siquiera nos hemos dado cuenta? ¿Cómo? No nos hemos dado cuenta. Pero ¿saben qué? Estamos haciendo un desperdicio pasivo. Como porque necesitamos, y no quiero que me levanten la mano, pero ¿cuántos no necesitamos que nuestra economía mejore? ¿Cuántos no necesitamos una intervención de Dios en medio de nuestro matrimonio? ¿Cuántos no necesitamos que Dios haga algo con alguno de nuestros hijos? ¿Cuántos no necesitamos un milagro financiero para ese negocio que va como que de picada? ¿Cuántos no necesitamos? ¿Cuántas cosas no necesitamos? ¿Cuántas cosas no hemos perdido? Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Somos, por ahí alguien ayúdeme a buscar Efesios 2:19. Efesios 2:19. A ver si esto nos ayuda. El que lo encuentre primero, léalo fuerte con voz de trompeta. A ver si no me equivoco de texto. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos, son miembros de la familia de Dios. Ok. Esa es una versión. ¿Alguien tiene la Reina Valera? Escuchémosla. Esa es una versión. Está muy clara. Sí la entendimos. Ok. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué pasa cuando un extranjero viene, digamos, a México? ¿Tiene todos los derechos? ¿Tiene todo? No tiene los mismos derechos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque no es ciudadano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que ahora somos conciudadanos del reino de los cielos. Y la pregunta es, ¿así nos comportamos como conciudadanos del reino de los cielos? Tenemos carencias y tenemos necesidades y hemos perdido cosas, pero tenemos la actitud del hermano mayor, como si no tuviéramos a un Dios
que se goza cuando hemos perdido algo, que hace fiesta y se alegra cuando hemos perdido algo, que se alegra cuando nos hemos apartado y hemos pecado y hemos cometido errores, pero volvemos a casa y se alegra y hace fiesta. Pero no parecemos su hijo, y los que hemos permanecido, ¿no tendremos como el hijo mayor una doble porción? ¿No habrá más gozo y más fiesta por los que hemos permanecido y hemos estado en casa? ¿No habrá mayor bendición al hijo pródigo? De cuántas cosas mandó pedir el padre? 4. Y de las 4, ¿cuántas eran necesidad? 1. ¿Y cuántas eran para honra? 3. Con 3 cosas lo honró al perdido, al gandaya, al que se había ido a pecar. ¿Qué dice ahí? Con prostitutas, ¿no dice el hermano mayor? A ver, ayúdenme, ¿dónde dice? En el 29, gozarme. Aquí está, consumido tus bienes con rameras. Se gastó el dinero y las cosas del padre con rameras. Y hubo gozo, y hubo fiesta, y hubo alegría, y hubo honra de parte del padre, dándole vestido, dándole calzado y dándole un anillo. No habrá mayor fiesta, mayor gozo y mayor honra para los que estamos en casa. Pero ¿qué hemos perdido? ¿Qué hemos perdido? Y que parecemos peor que perdidos. Porque estamos como ese hijo, no aprovechamos y no disfrutamos lo que tenemos en mano. Y tenemos una necesidad económica, ¿y qué hacemos? Nos afanamos más con el trabajo. ¿Qué hacemos? Pues voy a hacer este business y voy a hacer aquel y voy a hacer el otro para salir de este problema. ¿Estamos de acuerdo? Pero estamos teniendo una conducta y un comportamiento de hijos de Dios porque hemos perdido la identidad de hijos. Y entonces parecemos extranjeros en nuestra propia casa. Y no digo que todos. Y cuando lo dije en un principio, dije esto, Dios lo ha hablado a mí. Y esto aplica primeramente para mí, pero estoy seguro que aquí hay más de uno, quizá en mi misma condición. Y nos tronamos los dedos por la economía. Y estamos enfermos y viene la enfermedad y llega el tiempo difícil de la enfermedad y queremos ir al especialista 1 y al especialista 2 y al 3 y al 4 y al 5 y no oramos y no ayunamos y no declaramos la palabra de Dios que dice que Jesús en la cruz del Calvario llevó ¿qué? Y que por sus llagas, y echamos mano de eso. Normalmente no, porque hemos perdido la identidad de hijos, porque estamos aquí batallando con un chorro de cosas que hemos perdido, pero parecemos extranjeros, parecemos advenedizos, parecemos adoptados, parecemos que estamos en casa ajena y no echamos mano de todas las cosas que Dios ha puesto. ¿Qué le dice el padre al hijo? Dice, y nunca me ha dado dice, hijo, le dice en el 31, entonces le dijo, el padre le dice al hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todas las cosas del Padre son nuestras. Todo lo que la salud, la economía, el gozo, la fe, todo lo que tú digas y mandes que has perdido o que hemos perdido, es de Dios y está a nuestra disposición. Y ahí está para ti y ahí está para mí. Y la pregunta es, ¿hemos echado mano de todo eso? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? Como el hermano mayor. Como jornaleros. Como si no fuéramos hijos. Y repito, no estoy hablando de todos. Hablo de mí y probablemente de uno más o dos o no sé cuántos más. Pero así estamos viviendo. Y la pregunta es, ¿tiene sentido? Y no me vayan a malinterpretar. ¿Tiene sentido estar viniendo aquí y no fallar y estar viniendo los domingos y no fallar y estar aquí? De repente no vemos un resultado en nuestra vida. De repente oramos y oramos y oramos y lloramos y le rogamos
y nos hincamos y nos postramos y nos acostamos y nos revolcamos delante de Dios para que nos conceda algo. Y de repente no pasa nada. ¿Y por qué de repente no pasará nada? Porque quizá tenemos esa actitud. Quizá estamos teniendo esa actitud. Y es en lo que quiero que esta mañana reflexionemos. No he recibido lo que necesito, quizá por mi actitud. No, sino que hemos perdido la identidad de hijos. Lo que pasa, yo creo que el detalle está en que no nos van a fíjate que eso no llega de que tenemos que creer como hijos de un rey. Quizá eso es lo que hemos perdido. La fe, o cómo le podemos llamar. Pues yo diría que es la identidad. No la creemos, no soy hijo, ¿no? O sea, a veces, No las conocemos, no las reclamamos. Vivimos al día. Sí, pues yo pienso que no nos las creemos y pienso que no las conocemos muchas veces. Entonces, ¿cómo vas a reclamar tus derechos si no los conoces? Claro. Yo pienso que a veces pasan y es lo que a veces los hijos de Dios hemos perdido. Pero entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo? A mí la gratitud. La gratitud. Yo no tengo todo lo que quiero, pero sí me acuerdo. Y pues es muchísimo. Tal vez no estoy viviendo todas las condiciones que me gustaría, pero finalmente Dios me ha dado más de lo que hubiera podido obtener por mí mismo. Ahí viene como una gratitud que a veces olvidamos. Decimos, Señor, pero hace esto, pero eso nos hace perder de vista lo que ya. Yo hace 15 días, y no sé si esto venga al caso o no venga al caso, pero yo hace 15 días cuando estábamos aquí en la reunión, yo sentí, de verdad, yo sentí así, yo sentía así como que la cabeza me zumbaba, yo sentía que Dios me ponía, que había alguien en esta iglesia, reunido ese día, que había alguien de esta iglesia que estaba así estaba de irse de la iglesia, así estaba de irse de la iglesia. Porque algo que esperaba no estaba sucediendo. Algo en lo que había puesto una expectativa y esperando algo de parte de Dios no había sucedido. Y estaba así de irse, esperaba como que se estaba dando su última oportunidad y su último chance de decir, bueno, voy a ir esperando que suceda, pero si no sucede, yo me voy. Y de repente así estamos viviendo. Yo le estoy dando el último chancecito a Dios para que haga algo en esto, y si no, mejor me voy, porque no veo respuesta. Pero ¿qué nos está enseñando la palabra el día de hoy? ¿Cuántos casos vimos? 3. En las 3 se perdió algo. En las 3 vemos a un pastor, a una mujer y al padre. ¿Qué hacen los 3 en las 3 casos? ¿Estás buscando lo que necesitas? ¿Cómo buscó la mujer? Con diligencia. Con diligencia. Prendió la lámpara, barrió, trapeó, me imagino que levantó muebles, hizo y deshizo. ¿Con qué finalidad? El dracma, dijimos que era una moneda ¿de qué? Muy bajo. Quizá lo que has perdido digas, quizás has perdido la fe, quizás has perdido el gozo, quizás has perdido la esperanza. Y bueno, ya vendrá, ya vendrá. Pero tenemos que ser diligentes en buscar lo que hemos perdido. Bueno, ese es un buen punto, ¿no? Hacer una limpieza, ¿no? Hacer una limpieza, pero sobre todo el punto es, ¿qué estamos haciendo
Estamos estamos con la actitud del hijo mayor, el hijo mayor que estaba esperando, ¿qué le reclama? Nunca me has dado ni un cabrito en el 29, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Quizá tú y yo estamos esperando a que el Padre le parezca, le plazca, se le ocurra darnos por ahí algo para satisfacer nuestra necesidad. Cuando ¿de quién eran todas las cosas? ¿De quién son todas las promesas de Dios? ¿Y estamos echando mano de esas promesas? Yo también estoy del lado. Qué bueno que lo mencionas, qué bueno que lo mencionas. Te voy a decir por qué. Y es una verdad lo que acaba de decir, una verdad literal. Y les voy a decir por qué. Al principio yo hice énfasis en que a quién le estaba hablando. A diferente tipo de persona, al pecador, al publicano, al fariseo, al escriba. El pecador, ¿a quién representa? Al que no conoce de Dios, al que no conoce, al perdido. El fariseo, ¿a quién representa? Al que conoce, al de la iglesia, al de casa, al de adentro. ¿Y qué dice Jesús? Aprovecha y dice, les voy a hablar, ¿a quién? A todos. ¿Y qué dije en un principio? A cada uno le va a dar su parte. Y ella dice una verdad, tú estás de ese lado justamente. Pero ¿cuántos sabemos que estamos, y así como ella quizá haya más, pero ¿cuántos sabemos que ya no somos ese pecado? Bueno, sí somos, porque sí somos, pero vamos a decirlo así, ya no somos ese como ese pecador y ese publicano, sino que ahora representamos, no que no seamos, pero ahora fariseos y escribas, ¿no? Es decir, estamos representando a los de casa. Y ahí Jesús le está hablando a todos. Y cada uno, ese es el punto, cada uno esta mañana reciba esa porción y ubíquese donde le corresponda. Si ahí yo estoy al lado del hijo pródigo, pues hay que ser entendidos, ¿no? Que en la casa del Padre, ahí va a haber de todo. Y cuando yo me vaya y me aparte de la casa del Padre, voy a padecer de hambre y voy a padecer de muchas cosas. Y sabiendo que en la casa del Padre vamos a encontrar abundancia de todo. Pero es importante que echemos mano, que tú y yo echemos mano de lo que Dios ha puesto a nuestra disposición. Entonces, quiero que reflexionemos. ¿Qué hemos perdido? No quiero que lo digas. No que, yo he perdido. No, no, no. Cada uno sabe qué es lo que ha perdido. La fe, la esperanza, el gozo, el milagro. ¿Qué has perdido? Y la segunda pregunta es, ¿qué estás haciendo? Todos los que perdieron algo buscaron. Los que buscaron, encontraron. No tenemos pretexto. No podemos venir con el Padre y reclamarle de nuestra condición, porque es como el hermano mayor. Tengo un problema, estoy mal, pero no quiero buscar y todavía nos atrevemos a decir, ¿no? Es tu última oportunidad. Si no haces algo conmigo, yo me voy y me pierdo. A veces tenemos esa actitud de decir, no voy a buscar, no queremos hacer nada, porque no nos queremos esforzar, pero sí queremos recibir el beneficio del Padre. Si no buscamos, no encontramos. Pedir, buscar y hallaréis. Pero si todo tenemos, como el hermano mayor, todo tenemos, todo lo tenía. Todo era de él. Pero estaba esperando a que le diera, cuando todo era de él. Todas las promesas de Dios son tuyas y son mías. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tirados en la hamaca. Pues yo soy hijo de Dios, ¿no? Yo escuché una vez, yo soy hijo de Dios y yo merezco todas las promesas de Dios. Estoy de acuerdo. Es una verdad, pero es una verdad como que a medias. Porque hay que, dice nuevamente, pedir. Entonces, ¿eso de qué nos habla? De una acción
que tenemos que hacer nosotros. Pero queremos estar en la hamaca y estirar el brazo porque soy hijo de Dios y lo merezco. Y las cosas no son así. El punto es cuántas cosas hemos perdido. ¿Cuántas cosas hemos perdido? Y podremos decir, era una dracma. ¿Qué importa? Y a veces así nos vamos. Y cuando nos damos cuenta, no manches, ya son un montón de cosas que hemos perdido. Era un becerro, tengo 99, ¿no? Al ratito las hembritas van a dar y de esas 99, pues a lo mejor me hago de un golpe de 25 más, ¿no? No sé. Aquí él me podrá corregir, ¿no? Pero a lo mejor de 100, pues no sé, o 10 o 15, ¿no? Pues ya voy a tener 114, ¿no? Pero a veces así no le damos importancia a lo que hemos perdido, porque pensamos que a veces es insignificante. Pero ¿qué nos enseñan las parábolas? Que aunque sea insignificante, Dios le da la importancia y busca y mueve y hace y es diligente para buscar lo perdido. Entonces tú y yo como hijos de Dios necesitamos buscar lo que hemos perdido. Todos estamos quizá en una encrucijada económica del matrimonio, de los hijos, del negocio, de yo no sé de qué tantas cosas, a lo mejor de la paz. Ya olvídense, ¿cuántos no hemos estado en un momento? Todo alrededor es perfecto. El matrimonio, la economía, la tranquilidad, todo es perfecto alrededor. Pero en nuestro interior no cabemos ni nosotros mismos. ¿No les ha pasado? No cabemos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estoy así? Y analizamos, pues el matrimonio está bien, la economía, pues ahí va, los hijos, pues ahí están, o sea, todo en orden. Y nosotros estamos que ni nosotros mismos nos aguantamos. Porque hemos perdido algo. Algo hemos perdido. Estamos siendo diligentes para buscar lo perdido. Tengamos en mente. Por eso es la comparativa. Al pecador, al perdido, al que desperdició, al rebelde, le hicieron fiesta y fue bienvenido. Y hubo gozo y hubo alegría y le dieron cosas para honrar lo que no merecía. Y lo vuelvo a repetir, al que permanece en casa y ha estado caminando derecho, ¿no merecerá mucho más? Llevémonos eso en la mente. No mereceremos y no merecemos nada, ¿no? Como decía la canción, ¿no? La de Yeshua, ¿no? No me acuerdo de la letra, pero ahí dice algo, ¿no? Que su gracia y su amor es inmerecido. Pero si hemos permanecido y si estamos en casa y si llevamos un camino, pues no seremos acreedores a que Dios nos devuelva lo perdido. No seremos acreedores a vivir en la celebración de Dios por encontrar lo que hemos perdido. Hay algo que ya con esto voy a cerrar y les voy a caer gordo, porque sé que lo he dicho muchas veces, pero lo tengo que volver a decir y no la voy a contar la historia completa. Y lo digo y lo quiero decir no por ponerme como ejemplo, sino lo quiero decir por decirlo para testimonio. Llega el día, y todos lo saben, que en el hospital me entregan a mi esposa más para allá que para acá, así bien moribunda, ¿no? Y me dice el médico casi, llévatela para que pues ya estén con ella y mejor se muera con ustedes a que se muera aquí en el hospital. Y ya conocen la historia. Mi esposa y yo renunciamos a toda ayuda médica porque el médico me dice, médicamente no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Lo que médicamente se podía haber hecho, se hizo y no hay nada. No se puede hacer nada. Entonces, como nos dicen que médicamente no hay nada que hacer, pues agarro y nos vamos a la casa. Y en ese momento tomamos una decisión y renunciamos a toda ayuda médica. Dijimos, no más médicos, y por aquí, por allá, que mira aquí, que aquí está el mejor médico de no sé qué, y aquí el de no sé qué, y en México el de no sé qué. No, pero hasta México no te preocupes, nosotros te pagamos, ¿verdad? Te pagamos y te acomodamos para que tengas un lugar para llegar a la Ciudad de México y allá la tiendan. Olvídate de los gastos. O sea, por si ese era el inconveniente o el pretexto. Pero mi esposa y yo hablamos y dijimos, si médicamente no hay nada que hacer,
Está bien, pero creemos y sabemos que Dios puede hacer. Lo creemos y lo sabemos. ¿Y qué hicimos? Pues durante 8 meses, todos los días, y dijera Joana, y todas las veces, no, todos los días, por la noche mi esposa y yo orábamos a Dios y levantábamos un altar de alabanza y de adoración y le rogábamos y le suplicábamos y reclamábamos las promesas que vienen en su palabra y decíamos, tu palabra dice Dios, y no como un reclamo ni como una exigencia, sino con una identidad de hijos, de decir, Padre, yo soy tu hijo y tu palabra dice que tú llevaste las enfermedades en la cruz del Calvario y tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados. Y dice la palabra de Dios, ¿qué dice? Al enfermo, ¿qué hay que hacerle? ¿Qué dice la palabra? A ver, díganme. ¿Y qué otra cosa? ¿Y qué hacíamos? Orábamos. Y todas las noches yo la ungía y le decía, Dios, tu palabra dice. Dios, tu palabra dice. ¿Y saben qué pasó durante esos 8 meses? Yo temblaba, porque también había perdido cosas, porque había perdido la fe, porque había perdido la esperanza, porque les voy a contar algo y les voy a abrir mi corazón y no me lo van a creer y se van a reír, porque hoy yo me río de eso. Pero yo estaba fuera del hospital porque yo llegaba en la noche a relevar a mi suegra y estaba en la tarde y yo llegaba a Fernanda. Mi suegra estaba en la mañana. ¿Cómo estaba? A ver. En la tarde, entonces yo relevaba a mi suegra. Yo llegaba y pues yo ya llegaba a la última guardia o la última hora para entrar. Ella salía y yo entraba para quedarme toda la noche. Yo no podía ir en el día porque yo trabajaba. Yo decía, no puedo dejarme. Yo, ¿qué más hubiera querido que estar ahí? Pero en mi trabajo no me daban permiso ni de respirar. Y yo decía, no puedo dejar de trabajar. Yo hubiera botado el trabajo. Lo hubiera dejado y hubiera botado el trabajo y no hubiera importado. Pero si yo lo dejaba, perdía el seguro social. Decía, no puedo dejar mi trabajo porque necesito el seguro social, porque aquí están atendiendo a mi esposo. Entonces yo trabajaba y entraba temprano y trabajaba todo el día, iba, agarraba unas cosas a la casa y llegaba en la noche al hospital. Y mientras que yo esperaba que mi suegra saliera, que se van a reír, y yo hoy me río, pero y no todos lo van a conocer y no todos se van a acordar, solamente los que son como de mi pelo. Pero no sé si recuerdan una serie que había de César Costa que se llamaba Papá Soltero. ¿Sí la recuerdan? No todos la van a recordar, pero los contemporáneos se van a acordar. Y recuerdan que tenía una canción, tan, 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 ¿se acuerdan? Y era una canción que se cantaba durante todo el programa, iban anuncios y entraba la musiquita. ¿Sí lo recuerdan? Créanme que esa canción, esa música, retumbaba todos los días en mi cabeza. ¿Qué significaba? Papá soltero, ¿no? Papá soltero. Así me veía yo. Y yo estaba fuera del hospital y esa canción retumbaba en mi cabeza. Tan, 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 tan. Papá soltero. Yo me veía con mis 3 hijitas solo, porque casi estaba seguro que mi esposa partía en esa ocasión. Y yo perdí muchas cosas, perdí la fe, perdí la esperanza, perdí muchas cosas. Y yo le decía, Dios, de verdad que si mi esposa no sana, me voy a perder. Me voy a perder porque no lo voy a soportar. Me voy a perder. Yo le decía, Dios, no lo permitas porque yo me voy a perder. Y oramos y rogamos y ungimos, no reclamamos, lo repito, no lo reclamamos como una exigencia, sino con una identidad de hijos. Dios, tu palabra dice que somos hijos y que somos herederos de tu promesa. Y tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados. Y tu palabra dice que tú fuiste a la cruz del Calvario para llevar nuestras enfermedades. Y nosotros creemos, y créanme que si esto es el 100%, pues yo estaba como a la mitad, porque una parte de mí lo creía. Y eso fue suficiente, porque otra parte de mí sonaba esa canción.
donde yo me veía soltero, como papá soltero con mis hijas. Pero había esa parte en mí, había esa parte en mi esposa. Y yo luchaba todos los días porque fueron 8 meses. No fueron 3 días, no fueron 4 días, no fue una semana. Fueron 8 meses en que yo luchaba y yo decía, tío, yo con ella, pues obviamente yo venía y yo le inyectaba toda la fe posible, que hasta la que no tenía, pues trataba de inyectársela. Y toda la esperanza, aunque yo no la tenía toda, trataba de inyectársela. Y yo le decía, vamos a salir de esto. Vamos a salir de esto, porque Dios es un Dios no de, no había ni siquiera un diagnóstico, se habló de leucemia, se habló de unas cosas, mielodisplasia, se habló de muchas cosas que ni siquiera sabíamos qué era, porque ni el médico sabía qué era. No había un diagnóstico. Entonces, yo le decía, vamos a salir de esto, porque Dios no es un Dios de gripitas, porque Dios no es un Dios de chorrillito, Dios es un Dios de enfermedades mortales y creemos que Él te va a levantar. Y yo hasta lo que no tenía, yo se lo inyectaba a ella, pero yo por mi parte, yo venía delante de la presencia de Dios y le decía, Dios, por favor, no voy a resistir esto, no voy a poder seguir adelante. Me voy a perder, porque yo decía, voy a perder. O sea, para mí era como un rompimiento, pues con Dios yo ya estaba en ese punto, que yo decía, Dios, si tú no me concedes este milagro, yo voy a perder toda fe y toda esperanza en ti. Y no es que le estuviera haciendo manita de puerco, y no es que lo estuviera amenazando, yo simplemente estaba abriendo mi corazón delante de Dios, y yo le decía, ayúdame, porque también no quiero perder a mi esposa, pero no quiero perder mi vida, porque yo sabía a dónde iba a volver, porque yo sé de dónde me sacó Dios. Y yo sé que iba a volver ahí y aún peor, porque ¿qué dice la palabra? Que cuando la casa está limpia y barrida, ¿qué pasa? Y el estado de esa persona es peor. ¿Sí? Y entonces dije, voy a convertirme en una persona peor que lo que era. Porque las promesas de Dios se cumplen, bueno, la palabra más bien, la palabra de Dios se cumple para bien, para mal. Si ahí dice que si la casa está barrida y limpia y tú haces tu santa voluntad, vendrán 7 espíritus peores que los que había y el estado postrer de esa persona será peor que la primera. Y la palabra de Dios se cumple. Yo decía, Dios, me voy a perder. No solamente voy a perder a mi esposa, sino yo también me voy a perder. ¿Y qué va a hacer de mis hijas? ¿Y qué te quiero decir con esto? Te lo estoy diciendo no para ponerme como ejemplo, sino te estoy diciendo que algo tuvimos que hacer. Y algo hicimos. Y te digo una cosa, Dios responde. ¿Porque lo merecíamos? No, no era por un asunto porque lo mereciéramos. Fue un asunto porque así lo dispuso Dios, por amor a su nombre, por su misericordia, por como le quieras llamar, pero Dios respondió. ¿Y qué te quiero decir? Que si esa cancioncita, hay una cancioncita dentro de tu cabeza que está sonando, que te está anunciando lo que no quisieras que va a llegar a tu vida, pero que tú piensas que va a llegar, yo te quiero decir esta mañana, quítate esa actitud. Quítate esa actitud del hijo mayor, de perder tu identidad de hijo de Dios. Dios cumple sus promesas. Dios es el primer interesado en recuperar lo perdido. Dios es diligente y los vemos en los 3 ejemplos. Por eso era importante ver las 3 parábolas. Porque en las 3 parábolas vemos exactamente el mismo patrón. Lo confirma una vez, lo confirma 2 veces y lo confirma 3 veces. Que Él es el primer interesado en recuperar y en buscar lo perdido. Y tú y yo también tenemos que tener esa diligencia de buscar y de recuperar lo perdido. ¿Y qué has perdido? Yo no lo sé, pero tú debes de saber qué has perdido. Tú debes de saber qué es lo que has perdido y tienes que encontrarlo. No lo des por menos, no digas, era una dracma, era una monedita.
tengo 50 más. No lo des por hecho, no lo des de esa manera, no lo tomes de esa manera. Sé diligente como nos enseña esta mujer que fue diligente. Podemos ver que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo representado en las tres parábolas están interesados en recuperar y en buscar lo perdido. Creo que no nos queda más a nosotros que ser diligentes y buscar lo que hemos perdido. Yo en lo personal pienso que he perdido mucho y tengo que buscar muchas cosas, tengo que buscar y tengo que recuperarlas y tengo que restaurarlas en mi vida. Pero yo casi puedo estar seguro que aquí hay alguien más que quizá haya perdido algo y que tenga que recuperarlo y que tenga que buscarlo y Dios lo va a restituir. Quizá haya cosas que no puedan regresar tal cual y como las hemos perdido. Hay cosas que son ya irreparables, hay cosas que ya no podrán regresar, nunca más podrán regresar. ¿Sí? Si mi esposa hubiera partido a la presencia de Dios en esa enfermedad en la que estuvo, jamás hubiera podido volver, ¿estamos de acuerdo? Jamás yo le podría poder pedir, pero Dios es un Dios de restitución. Dios restituye. ¿Qué quiere decir? Que Dios devuelve lo perdido. No propiamente tendrá que ser, si perdiste una dracma, probablemente no sea una dracma la que te devuelva, probablemente sea un denario el que te devuelva. ¿Sí? Pero quiero que entiendas que Dios es un Dios de restitución, es decir, que Él te dará lo que has perdido. Quizá no te devuelva ese dracma que has perdido, quizá no sea la misma oveja, quizá no te devuelva lo mismo, pero Dios es un Dios de restitución y te devolverá lo perdido y sanará tu corazón y te levantará. Dios es un Dios bueno y es un Dios de misericordia, que no se olvida de los que le pedimos y de los que le rogamos. Y Dios restituirá y traerá. ¿Y qué pasa cuando Job pierde todo? Job perdió todo, lo perdió absolutamente, perdió todo, perdió a los hijos, perdió el dinero, perdió los ganados, perdió todo, todo lo perdió. ¿Y qué dijo? Dios da y Dios quita. Y dice la palabra de Dios y enseña que vino una restitución mayor que la primera, es decir, obviamente no le devolvió a los mismos hijos, obviamente no le devolvió el mismo ganado, pero hubo una restitución donde le devuelve todo aquello que había perdido. Todo se lo devuelve. ¿Y qué hubo? Hubo más, un gozo mayor por todo lo que Dios restituyó. Y Dios le sanó y volvió a ser un hombre lleno de gozo y volvió a ser un hombre feliz y volvió a ser, porque Dios es bueno. Pero que es importante que tú y yo busquemos, que tú y yo seamos diligentes, que tú y yo nos tumbemos en la hamaca y no nos tumbemos en la mecedora a estirar la mano y decir, Dios es bueno y yo merezco porque soy un hijo de Dios. Y Dios, como el hijo pródigo, dame lo que me corresponde, ¿no? Con un corazón sencillo, con un corazón humilde, con un corazón, dice Daniel, con un corazón lleno de gratitud, decirle, Dios, yo he perdido todo esto, pero tu palabra dice, o me acaban de decir, o acabo de escuchar que tú eres un Dios de restitución. Yo necesito que tú me restituyas de la manera que solo tú sabes, porque Dios conoce nuestros corazones. Y Dios sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros. Dios lo sabe. De repente, yo no sé si les ha pasado, pero de repente hay tanta inquietud en mí, hay tanto malestar en mí, hay tanto no sé qué hay en mí, que ni yo mismo sé qué quiero. Digo, Dios, estoy así y casi oigo así como que de Dios, ¿no? Y luego, pues Dios, no sé ni qué quiero. De verdad, Dios, no sé ni qué quiero, pero lo único que sé es que no quiero estar así. Y Dios nos conoce, Dios sabe lo que yo tengo. Y sabe lo que yo necesito. Busquemos de Dios, seamos diligentes. Yo creo que aquí más de uno hemos perdido algo. Tenemos que buscarlo, porque el que busca halla. Tenemos que buscarlo, tenemos que ser diligentes y Dios en su gracia y en su misericordia restituirá lo perdido.
Dios en su gracia y en su misericordia nos devolverá de una o de otra manera lo que hemos perdido. Por último, ya para cerrar, la mujer pierde la dracma. Cuando pierde la dracma, ¿qué es lo que pierde? Pierde la posesión de la dracma. ¿Estamos de acuerdo? La pierde. ¿Por qué? Porque ya no la tiene consigo. Pierde la posesión. ¿Estamos de acuerdo? Pero no pierde el derecho. ¿De quién es la dracma? Aunque esté por debajo del sillón. ¿Estamos de acuerdo? ¿De quién es? Y quien la encuentre, se la tiene que devolver, ¿no? Bueno, en teoría, ¿no? Si no se encuentra un pillo por ahí, pero en teoría pierde la posesión, pero no pierde el derecho. Quizá tú y yo hemos perdido cosas, hemos perdido la posesión de eso, pero no hemos perdido el derecho. El derecho nos corresponde como hijos. El derecho es tuyo y es mío. Quizá momentáneamente hemos perdido la posesión. Quizá la fe, quizá el gozo, quizá la pasión por Dios, quizá, yo no sé, cada uno sabe lo que ha perdido. Pero has perdido momentáneamente la posesión. Pero créeme que no has perdido el derecho. El derecho es tuyo, el derecho te corresponde. Y Dios lo va a restituir, pero busquemos. Amén. Cierra tus ojos. Dios, venimos esta noche delante de tu presencia, esta noche, esta mañana. Esta mañana estamos delante de tu presencia, Dios. Venimos, Señor, queremos venir más bien, queremos venir delante de tu presencia con el corazón correcto, Dios. No queremos venir con un corazón como el del hijo pródigo, pero tampoco queremos venir con un corazón como el de el hijo mayor, el hermano mayor, que se dice obediente, que se dice que ahí ha estado trabajando y sirviendo. Venimos con humildad delante de tu presencia, Dios, y venimos reconociendo que hemos perdido cosas, Dios. Yo esta mañana reconozco que he perdido cosas, Dios. Y reconozco que las necesito, Dios. Y quiero pedirte esta mañana que me ayudes a que sean devueltas, Padre. Sé que momentáneamente he perdido la posesión, pero sé también que no he perdido el derecho de eso que he perdido, Dios. Tú y solo tú conoces los corazones de cada uno de los que estamos aquí esta mañana, Dios. Tú lo conoces, Dios. Lo conoces mejor que nosotros mismos, Dios. Si a lo mejor esta mañana no nos hemos dado cuenta de lo que hemos perdido, Dios, haznos entendidos y haznos ver, confronta nuestra vida, así como confrontaste al hermano mayor, Dios, con una situación simple, con una situación casual, tú lo veniste a confrontar, Dios, y pudiste hacerle ver sus carencias, pudiste hacerle ver lo que había perdido, y este joven, este muchacho había perdido su identidad como hijo. Padre, esta mañana venimos delante de tu presencia, Dios, y te pedimos, ayúdanos a encontrar lo que hemos perdido, Dios. Ayúdanos, queremos recuperarlo porque es preciado, porque aunque pareciera no tan importante, es una pieza importante en nuestra vida, Dios. Y sin ello no es tan fácil seguir adelante, Dios. Ayúdanos, Dios. Si eso que hemos perdido, Padre, pues a lo mejor es irrecuperable, Dios, tú tienes las formas de restituir, Señor, y tú te pedimos esta mañana, restituye, Dios, restituye, Señor, eso que hemos perdido y que quizá ya no se pueda recuperar, Dios. Restituye en el corazón, restituye en el alma, Dios, restituye en nuestra mente, en nuestro ser, Señor, en lo profundo de nosotros, Dios, restitúyelo, Dios. Y si es algo que podemos recuperar, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Quizá hemos perdido la fe, quizá hemos perdido la esperanza, quizá hemos perdido la confianza, Dios. Quizá hemos perdido ese fuego que hubo alguna vez en nosotros, Dios.
Quizá hemos perdido nuestro matrimonio, aunque a lo mejor ahí está, pero ya está más que perdido. Quizá un hijo nuestro se nos ha perdido, Dios. Quizá la economía, quizá el negocio, quizá ese proyecto, quizá los sueños se han perdido, Dios. Tú lo conoces todo, Dios, y tú lo sabes todo, Dios. Pero queremos recuperarlo. Esta mañana venimos delante de tu presencia y te decimos, Dios, queremos recuperarlo, Dios. Tu palabra dice que no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos del reino de los cielos. Y eso nos da derecho, Dios. Nos da derecho, Señor, a reclamar tus promesas y nos da derecho a reclamar, Señor, lo que nos corresponde, que tú has dicho que es para nosotros, Dios. Quizá la salud, Señor. Quizá la paz, Señor, hemos perdido, Dios. Ayúdanos, Señor. Queremos encontrarlo. Queremos ser ese hombre, queremos ser esa mujer diligente que busca, Señor, que busca para que haya gozo, para que haya celebración en nuestro ser, Señor, por aquello que hemos recuperado y por aquello que hemos perdido y por aquello que quizá se ha quedado atrás. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre. Esta mañana venimos delante de tu presencia preciosa, Dios, a decirte, ayúdanos, Dios. No queremos hacer por menos lo que hemos perdido, Dios. No queremos pensar que es insignificante, porque todo es importante, Dios. Así la dracma, Señor, que aparentemente era una moneda de plata sin tanto valor, Dios. La mujer fue diligente para buscarla. Así queremos ser nosotros, Dios, diligentes para buscarla. No queremos tener las ovejas, a lo mejor de un pastor, de decir, bueno, se me perdió una oveja, y tengo 99 más, no pasa nada. No, Dios, queremos ser diligentes, Dios, y buscar aquello que hemos perdido. Ayúdanos esta mañana, Señor, ayúdanos a buscar lo perdido, ayúdanos y ayúdanos a encontrar las formas, los caminos, las maneras, Dios, de encontrar aquello que hemos perdido, Dios. Ayúdanos, Dios. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y te pedimos que sanes nuestro corazón, porque en este tiempo de pérdida, así como el padre, cuando el hijo toma la decisión de irse, estoy seguro que al padre se le rompió el corazón. Estoy seguro que al padre había una pieza en su corazón que le hacía falta. Y no podía vivir en paz, y no podía estar tranquilo, y ese proceso y ese tiempo de pérdida, hubo quizá más pérdida, y fue un duelo, y fue doloroso, y quizá lo que hemos perdido nosotros al día de hoy nos esté causando dolor. Quizás sea un proceso difícil, Dios. Te pedimos, sana nuestro corazón, sana nuestra alma, sana nuestro ser, Señor. Te lo rogamos esta mañana, Señor. Solo tú tienes palabras de vida, Dios. Solo tú puedes, Espíritu Santo, ser ese ungüento en esa herida, Señor. Ese ungüento que necesitamos en nuestro corazón, Señor. Ese pastor que con esa vara y con ese callado nos infunde aliento, nos infundes confianza que estás con nosotros en este proceso, quizá doloroso. Quizá hemos perdido la esperanza, Dios, y quizá estamos pensando que nunca saldremos de esta situación o de este sentir, Dios. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a encontrar y ayúdanos en este proceso de búsqueda y de encuentro con lo que hemos perdido. Ayúdanos en este proceso y en este caminar, Dios, porque quizá para muchos ha sido un calvario y un desierto, Dios. Ayúdanos, Padre. Tómanos de la mano, Señor, y acompáñanos, Dios. Acompáñanos como ese pastor, Dios, ocupado y preocupado por nuestras circunstancias, Señor. Esta mañana ponemos nuestra vida delante de ti, Dios, rogándote
porque hagas un milagro y traigas sanidad a nuestra vida y a nuestro corazón, Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus ruedas de amor cayeron sobre mí. Tus ruedas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Somos el cuerpo de Cristo y algo se genera cuando Cristo es el centro. Tienes que hablarlo, profesarlo, hablarlo. Mantente firme en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Pedimos un milagro cuando el milagro pase todos los días. En lugares deleitos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado.
Bendeciré a Jehová que me aconseja y aún por las noches le enseña mi conciencia. Porque está a mi diestra, porque está delante de mí, yo no seré conmovido. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Tus cuerdas de amor, y conmigo cayeron sobre mí. Cayeron sobre mí. Ahora extiende tus manos seguro, seguro, seguro. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Di conmigo, tú tienes el control. Tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Yo no sabía que esa canción yo la había escrito para mi proceso, porque no me había pasado nada antes de que yo escribiera esa canción. Cuando yo la escribí, pero Él sabe cómo tener detalles con nosotros cuando eres su hijo y cuando eres uno que no solo ha sido marcado por Él, sino cuando tú has causado algo en el corazón de papá.